Si 395 caballos de potencia que tiene la Rumble Bee más barata, que es la que tiene el motor 5.7 litros, el Hemi, no eran suficientes, bueno, te tengo esta otra que prácticamente le duplica la potencia. Bueno, no voy a decir que prácticamente le duplica la potencia, pero que le va a inyectar 200 caballos más a la Rumble Bee más barata. Bienvenidos. Como ya sabes, de fábrica, la Rumble Bee de 5.7 litros, a la que yo hago referencia como la más barata de todas las Rumble Bees, viene con ese motor Hemi V8, 5.7 litros, que te da 395 caballos. Ese es el motor que tenemos acá en esta camioneta, pero con la intervención de Direct Connection, ese supercharger ahí tan bonito en color gris que lo ves, que es de 3.0 litros, ese sobrealimentador, vas a poder conseguir una potencia aproximadamente de 200 caballos más. Estamos hablando de una potencia significativa que podría o estaría acercando a los 600 caballos a esta Rumble Bee del motor Hemi V8 5.7 litros. Si te preocupa el precio, aquí estamos hablando de que por $62,000 aproximadamente, con los cargos de destino y todo, vas a poder comprar esta, la Rumble Bee que tenemos aquí al lado, con ese motor. Pero el paquete que le agrega el sobrealimentador y todas esas otras cosas de las cuales te he estado hablando en este video, cuesta aproximadamente $10,000 a $11,000 más. Las cifras concretas, digamos confirmadas oficiales, todavía no, pero nos han dado una proyección de que te puede costar unos $10,000 más. Es decir, a 62 agrégale a 10,000, se te va colocando en $72,000, pero vas a tener mucha más potencia. Claro, esos $10,000 adicionales no incluyen la instalación. Ahora bien, para que te quede claro en cuanto a la motorización y el aumento de potencia, tanto esta versión, la de 5.7 litros con el Hemi, como la Rumble Bee 392, la roja, vienen de fábrica sin el supercargador. Así que Direct Connection se lo añade y de esta forma le aumenta la potencia. La Rumble Bee SRT, que es la amarilla, que es la de mayor potencia, la más costosa, esa ya viene de fábrica supercargada. Lo único es que simplemente Direct Connection le instala un supercharger de mayor capacidad y obviamente le aumenta más la potencia. Ahora bien, algo importante sobre ese sobrecargador es que la instalación debe ser realizada por un técnico de Mopar, certificado por ASE. No puedes simplemente comprar el supercargador e instalarlo en cualquier taller por ahí de Chenchel de la esquina, no, y después esperar que RAM responda por cualquier problema. Así que si quieres la garantía, el respaldo de RAM, tiene que ser hecho en los talleres de RAM especializados de Mopar. Así que es un punto importante si quieres mantener esa cobertura de la garantía, porque la instalación tiene que seguir el proceso aprobado. Y posiblemente esa sea una de las mayores ventajas frente a modificar la camioneta por tu propia cuenta. Por el frente, a nivel de diseño, si vamos a analizar qué trae el aporte de Direct Connection, que es el paquete especial que le va a aumentar la potencia a esta Rumble Bee, bueno, vamos a analizar. Por ejemplo, el RAM, si lo ves, en esta es en tono gris. Tiene un nivel de color diferente, una clasificación de color diferente. Esto, digamos, es una de las diferencias fundamentales. A nivel de la parrilla, sí, exactamente igual. La funcionalidad, tanto arriba como abajo, igual. No hay cambios en las neblineras. Tampoco en el conjunto óptico. Vemos el mismo conjunto óptico, luz en tecnología LED, con doble lente de proyección y luz de tránsito diurno en LED, que le da una mirada así bastante agresiva y siniestra. Esto de los marker lights, las tres luces que deben colocar acá en el cofre, también esto permanece igual. Lo que sí vas a ver diferente acá, bueno, esto, por ejemplo, el sello de Mopar Direct Connection en color rojo, azul, bonito ahí contrastando, es uno de los sellos distintivos para que sepas que esta camioneta, la de 5.7 litros, tuvo la intervención del paquete Direct Connection, que lo ves también ahí en un paquete gráfico en el cofre, ahí con esa combinación, unas gráficas muy bonitas. Por el lado realmente no cambia absolutamente nada. Otra de las modificaciones súper importantes que va a tener la intervención del paquete Direct Connection en esta Rumble Bee es la suspensión, que es una suspensión desarrollada por Ridetech. Pero hay un punto importante, que es que esa suspensión no va a estar disponible en todas las Rumble Bee. La Rumble Bee con suspensión de aire o suspensión neumática, la SRT, esa no la tiene. Esa puede bajar, digamos, la altura de la carrocería con el mismo sistema neumático que ya tiene. Pero en estas que tenemos suspensión de resorte helicoidal, con ese paquete de suspensión de Direct Connection sí vas a poder bajar un poco la camioneta. Solamente será compatible con esta, la Rumble Bee 5.7 del motor de 5.7 litros y la de la 392, que utilizan suspensión, como te dije, con resortes. Ese kit de suspensión te va a bajar la camioneta 1 pulgada en la parte delantera y 3 pulgadas en la parte trasera. Mira, ahí puedes ver que se ve más bajita.
Eso le da una apariencia mucho más deportiva y mucho más agresiva. También te va a incluir amortiguadores ajustables en 24 posiciones. Esto permite cambiar la firmeza de la suspensión dependiendo del uso o de las preferencias del conductor. Eso es un punto importante. El precio estimado de este paquete de suspensión es de $4.590 antes de la instalación y tendrá una garantía de 3 años o 36.000 millas. Ahora hablemos del sonido, porque Direct Connection, que es el responsable, digamos, de hacer todas estas modificaciones, aquí lo tenemos, Direct Connection, también ofrecerá sistema de escape Catback desarrollado por MagnaFlow, y ahí lo vemos. Estos sistemas son de acero inoxidable, que utilizan tubería de 3 pulgadas, incluyen una conexión central tipo X-Pipe y terminan en enormes salidas negras, como las ves ahí, de 5 pulgadas. La idea es conseguir un sonido más profundo, más agresivo y bueno, el precio va a cambiar según la versión. Para esta Rumble Bee con motor de 5.7 litros, ese sistema solito te va a costar $1.599. Para la Rumble Bee 392 y la 392 Track Pack te cuesta $2.299. Y para la SRT, $2.399. Todos esos precios son antes de la instalación. Pero algo importante es que el escape se puede comprar solo, o sea, no necesitas instalar el supercargador para utilizarlo, sino que lo puedes instalar solito. El sistema en sí, todo ese sistema de escape que te acabo de describir, viene garantizado de por vida, que eso es un punto importante, te lo garantizan de por vida, con una excepción de que las puntas negras vienen solamente con 1 año de garantía. Los gráficos para el exterior también los vas a conseguir a través de Direct Connection y se ven así como los ves, pero una particularidad es que para cada modelo, para cada Rumble Bee, la 392 o esta, la de 5.7 litros, van a tener un color específico. Por ejemplo, acá lo tenemos en gris para esta combinación de negro y gris. En la Rumble Bee, la SRT, los paquetes son diferentes, son en color, el color de los gráficos son en color amarillo. Y a nivel de precio, pues todavía, cuando pregunté, me dijeron no, todavía no tenemos precios específicos para los gráficos si es que solamente quisieras comprar los gráficos aparte. Y hablando de colores, cada paquete para cada una de las versiones tendrá colores de en el motor diferentes. Por ejemplo, el Supercharger de esta es gris, el Supercharger de la SRT, la amarilla, pues es en color amarillo, y el de la 392, la Rumble Bee 392, será en color rojo. Así que para todo han pensado, ¿no? Un color que aplica a cada versión de la Rumble Bee. Y hay cambios en el interior. Bueno, vamos a ver el interior en esta cabina, que es cabina y media. Ya, y después te explico el porqué de la cabina y media. Pero antes, si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal Freddy Car Power 360, donde traigo noticias y presentaciones exclusivas como esta aquí en Michigan, en Birmingham, en Michigan, y ha sido realmente un contenido muy bueno y espero que te esté gustando. Así que dale like y vámonos al interior. Esta camioneta en sí, como sabes, es cabina y media, ¿no? No es cabina doble, cabina y media. Muchas personas se quejaron, dijeron que, bueno, ¿por qué no le hicieron con cabina doble, crew cab? No. Para hacer una camioneta deportiva, para todo ese rendimiento, para que el componente aerodinámico funcione óptimamente, determinaron hacerla así, hicieron los estudios y por eso ofrece solamente cabina y media. Pero el interior de esta, que tiene la de Direct Connection, pues realmente yo no veo muchos cambios acá. Esto no cambia absolutamente nada. Sigues teniendo tu tablero, que es un poco más pequeño. En esta, la Rumble Bee, que es la más barata, la de $62.000, antes del paquete de Direct Connection, con todos sus controles análogos muy bien, su pantallita aquí digital, que es más pequeña que en la Rumble Bee SRT. Tienes acá el control del four-wheel drive automático. También tienes acá para el manejo del Sport Mode, el manejo deportivo, y la modulación del trailer si lo que quieres es remolcar, y también tienes botones auxiliares, al igual que la carga doble para el teléfono celular. La consola es un poco más simple, un poco más sencilla que en la SRT, la Rumble Bee. Acá obviamente no tienes un quemacocos por cuestiones de peso, es una camioneta deportiva. La dirección igual que en la Rumble Bee de 5.7 litros, no presenta cambios, ni el tablero tampoco. O sea, y la llave, si te causa curiosidad, pues aquí la llave no tiene ningún tipo de cambio. Muy bien, ahí lo tienes. Direct Connection en la Rumble Bee más barata, la del 5.7 Hemi V8. ¿Qué te ha parecido? ¿Vale la pena agregarle $10.000 más antes de la instalación, no? Es importante saber eso para que te quede costando unos $75.000 a esta Rumble Bee y quedas con unos 200 caballos más de potencia. Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios. Recuerda el trabajo de la suspensión, recuerda el trabajo de los escapes, el paquete gráfico, todo eso
¿Te gusta, no te gusta? ¿La comprarías? Te leo ahí en los comentarios. Por ahora, muchas gracias por haberme acompañado desde Michigan en esta presentación exclusiva. Como siempre, te doy un gran abrazo, suscríbete al canal si no te has suscrito y te leo en la sección de comentarios. Un abrazo, chao.